Mis padres regalaron la casa a mi hermana, todos celebraron, mientras mi corazón se rompía. Dijeron que era un regalo de amor, pero todo lo que sentí fue la traición de toda una vida. Me llamo Lucas y tengo 28 años. El comedor estaba bañado en el cálido brillo dorado de la araña sobre la mesa, proyectando largas sombras contra las paredes adornadas con marcos de fotos de la historia de nuestra familia. Era un domingo por la noche, del tipo que generalmente garantizaba un asado que había estado cocinándose a fuego lento todo el día y el cómodo y perezoso murmullo de la conversación familiar. Pero el aire esta noche se sentía diferente, cargado de una extraña y eléctrica anticipación que zumbaba contra mi piel. Mis padres nos habían convocado a todos para un muy especial anuncio familiar, una frase que típicamente provocaba un gemido y un giro de ojos, pero esta noche nos había traído a todos con la promesa de algo significativo. Me senté a la larga mesa de caoba, retorciendo el tallo de mi copa de vino, viendo cómo el líquido rojo giraba mientras esperaba que cayera la otra zapatilla. Mi hermana, Hannah, se sentaba justo frente a mí, radiante con un vestido color crema que parecía atrapar cada mota de luz en la habitación. Ella siempre había sido el sol alrededor del cual el resto de nosotros orbitaba, la hija dorada que no podía hacer nada mal, y esta noche, su sonrisa era más brillante de lo que jamás había visto. Cuando mi padre se puso de pie, el golpe de su tenedor contra su copa de cristal cortó los murmullos al instante, comandando la atención de la habitación. Se aclaró la garganta, un sonido profundo y ronco que señalaba la gravedad del momento, y envolvió un brazo protector alrededor de los hombros de mi madre. Intercambiaron una mirada de conspiración compartida, una comunicación silenciosa que hablaba de secretos guardados y planes largamente tramados. Los ojos de mi madre brillaban, llenos de lágrimas de felicidad que no hizo ningún esfuerzo por ocultar, y sentí un nudo de confusión apretarse en mi estómago. Miré alrededor de la mesa a mis tíos, tías y primos, sus rostros levantados en expectativa, espejos de mi propia curiosidad. Entonces, mi padre habló, su voz gruesa de emoción, anunciando que después de años de trabajo duro y planificación cuidadosa, habían decidido que había llegado el momento de pasar el legado familiar. Hizo una pausa para el efecto dramático, su mirada barriendo la habitación antes de aterrizar firmemente en Hannah. Con un gesto teatral, declaró que estaban regalando la casa familiar completamente a ella. El silencio que siguió duró solo una fracción de segundo antes de ser roto por un colectivo gemido de deleite de los parientes. Las manos comenzaron a aplaudir, un aplauso rítmico y atronador que parecía hincharse en volumen hasta llenar todo el espacio. Alguien soltó un grito de alegría, y las sillas rasparon contra la madera dura mientras la gente se ponía de pie para correr hacia Hannah, envolviéndola en un abrazo caótico de felicitaciones y buenos deseos. La habitación se transformó en un torbellino de celebración, un caleidoscopio de caras sonrientes y lágrimas de alegría. Pero en medio del cacofonía de aplausos y risas, me quedé congelado en mi asiento. El aplauso sonaba distante a mis oídos, como el choque de olas en una orilla lejana, amortiguado e irreal. Miré a mis padres, buscando sus rostros alguna señal de ironía, alguna indicación de que esto era una broma de mal gusto, pero no encontré ninguna. Ellos sonreían a Hannah. Sus rostros brillando con un orgullo que me apuñaló en el pecho como un golpe físico. Yo era el único que aún estaba sentado, el único que no aplaudía, una estatua solitaria de piedra en un mar de movimiento, y a medida que la realidad de sus palabras comenzaba a hundirse en mí, sentí un frío y creciente entumecimiento extenderse por mis extremidades. A medida que la celebración continuaba a mi alrededor, el ruido comenzó a deformarse en un rugido sordo que golpeaba contra mi cráneo. Miré a Hannah llorar lágrimas de felicidad sobre el hombro de mi madre, sus manos temblando mientras aferraba un juego simbólico de llaves que mi padre había sacado de su bolsillo. Era un gesto teatral, un accesorio para una obra para la que no había hecho audición, y sin embargo, allí estaba yo, obligado a ver el espectáculo desde el asiento más barato de la casa. Mi mente comenzó a derivar, desanclándose del momento presente y espiralando hacia atrás a través de los años, buscando la lógica en esta decisión. Repasé los recuerdos de haber crecido en esta casa, la misma casa que ahora se estaba entregando a mi hermana con un lazo encima. Recordaba las tardes que pasaba cortando el césped extenso bajo el calor abrasador mientras Hannah se quedaba dentro aprendiendo a tocar el piano, un pasatiempo que fue abandonado después de 3 meses. Recordaba los fines de semana que pasaba ayudando a mi padre a reparar el porche hundido o repintar el revestimiento, aprendiendo el valor del trabajo duro y el mantenimiento, mientras a Hannah se le permitía dormir hasta tarde o ir al centro comercial con amigos.
No es que resentía el trabajo, me había enorgullecido de ser el hijo capaz, en el que se podía confiar para mantener el barco familiar a flote. Miré la casa ahora, realmente la miré, viendo más allá de la pintura fresca y la decoración elegante. Vi las vigas estructurales que había ayudado a reforzar, el sótano que había impermeabilizado durante un otoño tormentoso, las incontables horas de sudor y esfuerzo que había vertido en el mortero y el ladrillo. Esta casa no era solo un edificio para mí, era una manifestación física de mi esfuerzo, un portafolio de trabajo que había asumido que algún día sería reconocido, si no recompensado. Siempre había operado bajo la suposición no dicha de la equidad familiar se distribuía en función de la contribución, que la justicia era la moneda con la que comerciábamos. Pero mientras me sentaba allí, viendo a mi tío darle una palmada en la espalda a mi padre en camaradería congratulatoria, la dura verdad comenzó a amanecer sobre mí. Mis padres no valoraban el trabajo, valoraban a la persona. Valoraban la gracia sin esfuerzo de Hannah, su capacidad de encantar una habitación, su simpatía inherente. Valoraban su potencial, sus perspectivas de matrimonio y los nietos que presumiblemente proporcionaría en esta misma casa. Yo era solo el equipo de mantenimiento, la mano invisible que mantenía los engranajes girando para que la estrella del espectáculo pudiera brillar. La revelación me golpeó con la fuerza de un tsunami. Todos esos años de ser el responsable, de pagar mis propias cuentas, de mantenerme fuera de problemas, de visitar todos los domingos, no era el amor lo que estaban recompensando, era la necesidad. Recompensaban al hijo que los necesitaba, al hijo que interpretaba el papel de la hija delicada. Yo era demasiado independiente, demasiado autosuficiente. No necesitaba la casa, o eso debieron de pensar, por lo que no me consideraron en la ecuación. La justicia sobre la que había construido mi visión del mundo era una ilusión. Los aplausos a mi alrededor parecían burlarse de esta revelación, un coro atronador de acuerdo en que no merecía nada. Sentí una necesidad repentina y urgente de escapar, de huir de la habitación antes de que la atmósfera sofocante me aplastara por completo. Me puse de pie lentamente, con movimientos rígidos y robóticos, y me giré hacia la puerta trasera, deslizándome hacia el aire fresco de la noche sin ser notado mientras mi familia adulaba al nuevo heredero del trono. El patio trasero estaba bañado por la pálida luz plateada de la luna, los jardines bien cuidados pareciendo siluetas fantasmales contra la oscuridad. Caminé sin rumbo hacia el viejo roble que estaba al borde de la propiedad, sus ramas retorcidas reaching up como manos suplicantes. El aire era fresco, mordiendo mis mejillas, pero se sentía purificador en comparación con el calor sofocante del comedor. Me apoyé contra la corteza rugosa del árbol, presionando mi frente contra la madera, tratando de estabilizar el ritmo cardíaco acelerado. Dentro, la fiesta probablemente todavía estaba en pleno apogeo, el champán fluyendo, los brindis volviéndose más sentimentales e hiperbólicos. Pero afuera, en la quietud solitaria de la noche, la traición se sentía afilada y shaggy. No se trataba solo del valor monetario de la casa, aunque eso era significativo. Se trataba del mensaje que enviaba el regalo. Era una declaración fuerte y clara de que yo era el personaje secundario en la historia de sus vidas, un extra que no merecía una línea en el testamento. Intenté racionalizarlo, hacer de abogado del diablo con mis propios pensamientos en un intento desesperado por calmar la ira creciente. Quizás asumieron que no la quería porque tenía un apartamento en la ciudad. Quizás pensaron que Hannah necesitaba una casa de inicio más que yo porque era la niña y por lo tanto necesitaba más seguridad. Pero estas excusas se sentían huecas, incluso condescendientes. Vivíamos en un mundo moderno donde las mujeres eran tan capaces como los hombres de comprar su propia propiedad, sin embargo, mis padres parecían estar operando bajo reglas feudales y arcaicas donde se esperaba que el hijo forjara su propio camino en la naturaleza salvaje mientras la hija se mantenía segura en el castillo. La ironía era amarga. Me había trabajado el camino a través de la universidad, tomando préstamos y trabajos a tiempo parcial, mientras la matrícula de Hannah había sido fuertemente subvencionada por nuestros padres. Había comprado un condominio modesto, ahorrando cada centavo, mientras Hannah gastaba sus ingresos discrecionales en viajes y ropa. Y ahora, la red de seguridad definitiva, la casa familiar pagada en un vecindario prime, se estaba dejando caer en su regazo mientras yo continuaba moliéndome. La puerta de cristal corredizo se abrió detrás de mí, y me tensé, esperando ser confrontado por un padre que exigía saber por qué había dejado la mesa. Pero era Hannah. Cruzó el patio, sus tacones haciendo clic contra la piedra, una nube de perfume costoso siguiéndola. Se veía vacilante, su sonrisa atenuada por la falta de audiencia.
Se detuvo a unos pocos metros de mí, envolviéndose su cardigan alrededor de los hombros contra el frío. Por un momento, nos quedamos en silencio, dos extraños conectados por la sangre pero separados por un abismo de agravios no dichos. No me preguntó si estaba bien. No me preguntó por qué me había ido. En su lugar, solo me miró con una mezcla de lástima y condescendencia que me hizo hervir la sangre. Me dijo que sabía que estaba sorprendido, pero que mamá y papá se lo habían explicado. Dijeron que yo me estaba yendo tan bien por mi cuenta, que yo era el fuerte, y que ella realmente necesitaba esta estabilidad. Mientras hablaba, justificando su robo de mi herencia con la lógica retorcida de nuestros padres, me di cuenta de que ella ni siquiera veía la injusticia. Para ella, esto era solo el orden natural de las cosas. Ella era la princesa, y yo era el caballero. El reino le pertenecía a ella. Escuché la justificación de Hannah con un sentido de desapego, como si estuviera viendo un documental sobre una familia que no era la mía. Ella parloteaba sobre sus planes para renovar la cocina y actualizar el baño principal, hablando de derribar paredes que yo había ayudado a pintar cuando era adolescente. Hablaba de la casa como si fuera un lienzo vacío esperando su toque artístico, borrando completamente la historia que existía dentro de sus paredes, la historia que también me involucraba a mí. La miré y me di cuenta de que ella no era la villana de esta historia, al menos no del todo. Era solo un producto de su condicionamiento, un pájaro al que nunca le habían enseñado a volar porque siempre lo llevaban en brazos. Los verdaderos arquitectos de este resentimiento eran las personas que aún estaban sentadas dentro, bebiendo a su propia generosidad. Habían construido esta dinámica, ladrillo a ladrillo, año tras año, hasta que la estructura era tan sólida que no podía ser derribada. Hannah eventualmente se cansó de mi falta de respuesta y regresó adentro, dejándome solo con el frío y las estrellas. Caminé alrededor del costado de la casa, mirando por las ventanas iluminadas. Podía ver a mi padre riendo, con la cabeza echada hacia atrás, disfrutando del rol del patriarca benévolo. Recordaba todas las veces que me había dado charlas sobre la importancia de la familia, de mantenerse unidos, de compartir la carga. Somos un equipo, decía, y todos hacemos nuestra parte. Yo había comprado esa retórica completamente. Había sacrificado relaciones, oportunidades profesionales en otros estados y libertad personal para estar cerca y ser ese jugador de equipo. Me había perdido la boda de un amigo en Europa para ayudarlos a arreglar el techo después de una mala tormenta. Había perdido un retiro de networking para llevar a mi madre a una cita médica. Esos eran los derechos que pagaba para pertenecer a este equipo. Y ahora, en el partido de campeonato, el trofeo de MVP se estaba entregando al jugador que había estado en el banquillo todo el tiempo. La ira que había estado hirviendo debajo de la superficie comenzó a hervir, amenazando con derramarse en un grito que rompería el vecindario tranquilo. Quería entrar ahí, volcar la mesa y exigir una contabilidad de cada hora que les había dado. Quería listar cada reparación, cada favor, cada momento de apoyo que había proporcionado y presentarlo como un breve legal. Pero incluso cuando el impulso surgía en mí, sabía que sería inútil. No se puede razonar con personas que están convencidas de su propia rectitud. Me mirarían con ojos ansiosos, choqueados de que yo estuviera trayendo a colación el llevar la cuenta en un momento de celebración. Me pintarían como el villano celoso y codicioso, arruinando el momento especial de Hannah con mi egoísmo. Ya habían escrito la narrativa, y me habían elegido como el hijo ingrato. Cualquier cosa que dijera solo confirmaría el casting. Me di cuenta entonces que luchar por la casa ya no era el objetivo. El objetivo era preservar mi dignidad. El objetivo era dejar de jugar un papel en un guión donde estaba destinado a perder. Me devolví al frente de la casa, mi resolución endureciéndose con cada paso. No iba a escabullirme como un ladrón en la noche. No iba a deslizarme hacia mi apartamento y dejar que se preguntaran por qué no estaba allí para el brindis final. Iba a entrar, despedirme y marcharme en mis propios términos. Abrí la pesada puerta de roble al frente y entré en el vestíbulo. El ruido de la fiesta me lavó de nuevo, pero esta vez, no dolió. Solo se sentía alto y hueco. Caminé por el pasillo, mis ojos escaneando las fotos familiares en las paredes. Estaba Hannah en su graduación, Hannah en un viaje de esquí, Hannah sosteniendo un pez gigante que ella no había sacado realmente. Había fotos de mí también, generalmente en el fondo, sosteniendo la cámara o cargando el equipo. Yo había sido el observador, el documentalista de su vida.
Tomé una respiración profunda, me centré y caminé hacia el comedor. La atmósfera había cambiado ligeramente, la comida se había ido y se estaba sirviendo coñac. Mi madre me vio primero, su rostro iluminándose con una mirada que vacilaba entre la preocupación y la expectativa. Me hizo señas para que me acercara, asumiendo que había vuelto en mí y regresado para unirme a las festividades. Me presentó a una tía lejana que no veía en años, alabando la carrera de Lucas como contador, su voz goteando un orgullo que se sentía increíblemente performativo ahora. Sonreí con educación, una expresión tensa y practicada que no llegaba a mis ojos. Apreté manos y asentí, pero no me senté. Me puse al borde de la mesa, mirando los restos del festín, las servilletas manchadas y los vasos medio vacíos. Este era el final de la comida, y metafóricamente, el final de mi mandato como el hijo obediente. Mi padre se acercó y me dio una palmada fuerte en el hombro, preguntándome si me sentía bien. Me dijo que me veía pálido. Lo miré a los ojos, realmente lo miré, y por primera vez, no vi un gigante. Solo vi a un anciano tomando decisiones arbitrarias basadas en sus propios prejuicios. Le dije que estaba bien, que solo tenía una semana larga y necesitaba ir a casa a descansar. Asintió, aparentemente satisfecho con la excusa, y se volvió hacia su hermano para continuar una historia sobre el mercado de valores. No presionó. No preguntó si estaba feliz por mi hermana. Solo aceptó mi partida porque mi presencia ya no era necesaria para que la narrativa funcionara. El anuncio se había hecho, el heredero elegido, y los actores de reparto eran libres de irse. La realización de mi prescindibilidad fue la gota que colmó el vaso. Besé a mi madre en la mejilla, se sentía como besar a un extraño y le hice un gesto a la habitación. Apenas notaron. Ya estaban demasiado ocupados planeando el futuro de Hannah en la casa que había sido mi pasado. El viaje de vuelta a mi apartamento en la ciudad fue un desenfoque de luces traseras y asfalto gris. El ritmo hipnótico de los neumáticos en la autopista me dio espacio para descomprimirme y reorganizarme. Apagué la radio, necesitando el silencio para procesar la transición que acababa de ocurrir. No solo estaba dejando una cena, estaba dejando una versión de mí mismo. El Lucas, que vivía para complacer a sus padres, que buscaba validación a través del servicio, que creía que el amor era una transacción de gratitud, esa versión de mí había muerto en la mesa de cena esta noche. En su lugar había alguien más frío, quizás, pero ciertamente más protegido. Pensé en la casa. Era una propiedad hermosa, situada en un suburbio deseable con excelentes escuelas. Sobre el papel, era un regalo que cambiaba la vida. Pero mientras aceleraba pasando las salidas que me llevarían de vuelta allí, me di cuenta de que no la quería. No más. La casa ya no era un hogar, era un monumento a su favoritismo. Vivir allí habría sido vivir a la sombra de su decisión, un recordatorio constante de que yo era la segunda opción. Llegué a mi edificio, un rascacielos moderno con conserje y estacionamiento subterráneo. No era la finca familiar extensa, pero era mía. Había pagado los muebles con mi propio dinero. Había elegido los colores de pintura. Había comprado los víveres en el refrigerador. Era una huella más pequeña, sí, pero estaba construida sobre una base de independencia, no de caridad. Mientras salía del ascensor y caminaba por el pasillo hacia mi unidad, sentí una extraña sensación de ligereza. El peso de la expectativa que había estado cargando durante 28 años, la presión de ser el buen hijo, de ser la roca de la familia, se había evaporado. Me habían liberado de mi contrato cuando firmaron la escritura a favor de Hannah. Si no era el heredero, entonces no era responsable del legado. No era responsable del mantenimiento, del trabajo emocional ni del cuidado. Hannah tenía la casa, y con ella, la carga de sus expectativas. Desbloqueé mi puerta y entré. El silencio aquí no era pesado, era pacífico. Caminé hacia la ventana y miré el horizonte de la ciudad, la cuadrícula de luces estirándose infinitamente. Era una vista de posibilidades, mientras que la vista desde el porche de mis padres siempre era una vista del pasado. Me serví un vaso de agua, la barata, no el champán vintage que estaban bebiendo ellos, y me senté en mi sofá. Saqué mi teléfono y miré la pantalla. Ya había notificaciones del chat grupal familiar, fotos de Hannah sosteniendo las llaves, subtítulos sobre nuevos comienzos. Pasé el cursor sobre el botón de bloquear. Por un momento, dudé. ¿Era demasiado drástico? ¿Estaba cortándome la nariz para fastidiar mi cara?
Pero entonces recordé la forma en que mi padre la había mirado a ella, y la forma en que no me había mirado a mí. Recordé la forma en que habían aplaudido mientras yo me sentaba en shock. No los bloqueé, todavía. Pero silencié la conversación. Silencié las notificaciones. Silencié el ruido. El silencio que llenaba mi apartamento era el sonido de mis límites siendo trazados. Las semanas se convirtieron en meses, y el shock de esa noche de domingo comenzó a sentarse en un dolor sordo y distante, como el recuerdo de un hueso roto que había sanado pero todavía dolía cuando llovía. No volví a la casa. No asistí a la firma oficial de documentos ni a la fiesta de inauguración que mis padres organizaron para Hannah un mes después. Envié una RSVP educada declinando debido al trabajo, una mentira que fue fácilmente aceptada. Al principio, mi madre me llamaba frecuentemente, su voz teñida de una confundida herida, incapaz de entender por qué estaba tan distante. Me contaría actualizaciones sobre las renovaciones, describiendo cómo Hannah estaba derribando el papel pintado que yo había ayudado a colgar. No oía la crueldad en su voz, pensaba que solo estaba compartiendo noticias. Escuchaba, dando respuestas cortas y no comprometidas, alargando gradualmente el tiempo entre las devoluciones de llamada hasta que las llamadas mismas se volvieron menos frecuentes. El espacio que creé fue un vacío que la naturaleza aborrece, pero era un vacío que necesitaba para respirar. Durante esos meses, me lancé a mi trabajo y a mi propia vida. Comencé a viajar los fines de semana, cosas que había pospuesto durante años. Hice senderismo en las montañas, tomé clases de cocina y me reconecté con amigos que hacía mucho tiempo habían sido marginados por las obligaciones familiares. Descubrí que era divertido, interesante y vibrante cuando no interpretaba al hombre serio en el drama de mi familia. El resentimiento que había amenazado con consumirme comenzó a desvanecerse, reemplazado por una indiferencia profunda. No era perdón, el perdón implica que lo que hicieron estaba bien, o que estaba esperando una disculpa que nunca llegaría. Era aceptación. Acepté que mis padres eran seres humanos defectuosos que amaban de manera desigual. Acepté que mi hermana era un producto de ese amor desigual. Y lo más importante, acepté que no podía cambiarlos. Los vi una vez, unos 6 meses después, en una cafetería cerca de mi oficina. Estaban caminando con Hannah, cargando bolsas de compras, pareciendo una unidad feliz y completa. Yo estaba sentado junto a la ventana, y por un momento, nuestros ojos se encontraron. El rostro de mi madre se iluminó, y comenzó a saludar con la mano, dando un paso hacia la puerta. No aparté la mirada, pero tampoco sonreí. Solo los miré con una calma y curiosidad desapegadas. Mi padre hizo una pausa, mirando mi expresión, y pareció entender. Puso una mano en el brazo de mi madre, deteniéndola, y negó ligeramente con la cabeza. Continuaron caminando. No entraron. Ese momento, más que cualquier otro, confirmó mi decisión. Sabían. En algún nivel, sabían que la transacción era final. Habían comprado la felicidad de Hannah con mi lealtad, y sabían que la cuenta estaba cerrada. Mientras terminaba mi café y recogía mi abrigo para volver a la oficina, me di cuenta de que ya no era el niño dejado en shock. El shock había sido el catalizador, la explosión que destruyó los cimientos antiguos. Ahora, solo era Lucas, un hombre construyendo su propia casa, ladrillo a ladrillo, en tierra que pertenecía solo a mí. El hogar familiar se había ido, regalado a la multitud aplaudiente, pero al perderlo, finalmente había encontrado el espacio para vivir. Y mientras salía a la bulliciosa calle de la ciudad, mezclándome con la multitud, me di cuenta de que no estaba solo. Era libre. La historia que escribieron para mí había terminado esa noche en la mesa de cena, pero la historia que yo estaba escribiendo para mí mismo acababa de comenzar.